Me contrataron para trabajar en una mina secreta del gobierno que no quieren que el público sepa. Lo que hay ahí abajo es aterrador. Firmé el acuerdo de confidencialidad y me presenté a la orientación, pero algo en todo el asunto no me convenció. El sueldo era altísimo, los requisitos absurdamente mínimos, y no podía quitarme la sensación de que me había topado con algo raro. Me repetía que era solo emoción, solo desesperación, pero en el fondo, me preguntaba si me habían elegido por alguna razón que no entendía. Así que, un poco de contexto sobre cómo conseguí este trabajo y por qué no puedo simplemente irme. $48 la hora por algo tan mundano debería haber sido obvio, pero sé que nada fácil viene sin un precio. La mina llevaba más de 20 años cerrada. Rayos, a mi padre lo despidieron cuando cerró. La semana pasada, de repente, volvió a abrir. Cuando vi el sueldo, los requisitos mínimos y que estaban contratando de inmediato, no miré a caballo regalado los dientes. Solicité el trabajo y, de alguna manera, increíblemente, lo conseguí. La entrevista fue así. Señor Grady, ¿por qué quiere este trabajo? Bueno, hace 11 meses que no tengo ingresos y tengo un bebé de 4 meses en casa. ¿Cuándo puedes empezar? ¿Lunes? Bienvenido a bordo. Lunes a las 8. Recibirá orientación y su traje. ¿Traje? El lunes por la mañana. Tu bono de bienvenida se enviará a tu banco el lunes por la noche. $1.500. Escribe la información de tu depósito. Y eso fue todo. El entrevistador parecía apresurado, como si estuviera marcando casillas, no contratando a nadie. Nunca me había sentido tan limitado en mi vida. Pero esta cuota consiguió un nuevo trabajo y dinero el lunes. Fui a casa con Maggie y Shaun para darles la buena noticia. Solo tiene 4 meses, y juro que podría empezar a hablar en cualquier momento. Hay tanta inteligencia en esos ojos color avellana. Maggie, como siempre, parecía concentrada en dibujar, lo que supongo que es una ilustración de nuestro gato intentando escapar del bebé, mientras Shaun estaba tumbado en el corralito, estirando sus deditos hacia él. Nuestro hogar es una casa que mi padre me dejó en su testamento. Es lo único de verdadero valor que me dio. Tuvo problemas con la bebida después del cierre de la mina, así que ser padre no era tan importante para él como el bar. Pero hicimos de esto nuestro hogar. Hay una calidez aquí que me reconforta, ver a mi hijo intentar alcanzar al gato, oírlo ronronear como un teléfono vibrante y ver a mi esposa sonreír mientras dibuja la escena. Había visto esta pequeña escena innumerables veces en los últimos 11 meses, siempre llegando a casa sintiéndome un fracaso después de las entrevistas que no salían como yo esperaba. Esta vez fue diferente. Llegué a casa y me sentí como un héroe. Tan pronto como entré, Maggie dejó de hacer lo que estaba haciendo. Bueno, ¿cómo te fue? Intenté hacerme el tímido, fingir que había malas noticias, pero mi sonrisa me delató como una linterna en el bosque. Reí entre dientes de emoción. Empiezo el lunes. ¡Ay, Alan! ¡Qué increíble! No la dejé terminar. Quería abrazarla. Nos abrazamos durante lo que pareció una eternidad, con su cabeza sobre mi pecho y el arrullo de mi hijo cerca. La sensación de nuestro gato rozándonos fue la guinda del pastel. Esta fue la mejor sensación que tuve en mucho tiempo. No desde aquel lunes por la mañana, o quizá todo parecía tan lejano desde aquel primer día. Llegó el lunes por la mañana, y créanme, fui el primero en subir a esa oficina móvil. Con un café recién hecho en la mano, sentado a una mesa, esperaba ver a alguien a las 8. Había llegado ansioso y una hora antes. Pero cuanto más esperaba, cuanto más me daba cuenta de que éramos solo yo y otros 3 hombres. Para un pozo de mina. Se pensaría que necesitarían al menos 20 personas. Cuando mi padre trabajaba allí,
Estaba con 50 hombres en esa misma mina. Entonces, antes de que pudiera iniciar una conversación, nuestro entrevistador entró, carpeta en mano, sonriendo ampliamente. Sacó un proyector antiguo, lo instaló y apagó las luces. El proyector cobró vida. La pantalla era casi demasiado brillante, los colores saturados, con el logo del proyecto girando alegremente en la esquina, Project DevCore. Un círculo perfecto, como una sección transversal de la Tierra. El anillo exterior era de un gris oscuro industrial y el manto tenía un degradado rojo anaranjado intenso que parecía brillar levemente. En el centro estaba el núcleo mismo, de color amarillo brillante, casi demasiado brillante, y justo en el medio estaban las letras en negrita, PDC. Una voz resonó, casi cantarina, como si saliera de un anuncio de capacitación del gobierno. El zumbido del proyector y la fanfarria casi lo hacían parecer una caricatura divertida, de no ser por la incomodidad que sentí en el estómago. Bienvenidos al PDC. Somos socios felices de los Estados Unidos de América para garantizar que nuestros ciudadanos tengan un futuro brillante y seguro. La minería ha sido un elemento básico de la industria estadounidense durante generaciones, y ahora la recuperamos con un nuevo propósito: apoyar nuestro nuevo sistema de extracción totalmente automatizado. Hará el trabajo pesado, solo necesitas hacerlo con seguridad. Me quedé mirando las imágenes mientras cambiaban, mostrando 5 reglas, cada una en negrita y aparentemente tan importante como la anterior. Me acerqué un poco más a mi asiento, intentando memorizar cada palabra. No podía permitirme equivocarme en mi primer día. Regla 1. Seguridad del traje. Antes de entrar a la mina, asegúrese de que el traje de protección proporcionado por el PDC esté completamente sellado e intacto. Siga la técnica ilustrada de colocación de cinta adhesiva para guantes y botas para mantener una barrera hermética. No se quite los componentes de ventilación mientras esté en la mina. Si alguna parte de su traje se rompe, perfora o se daña, proceda inmediatamente a los protocolos de la regla 4. Un trabajador de caricatura se venda alegremente las botas mientras un segundo trabajador de caricatura saluda a pesar de tener un desgarro obviamente humeante en su traje. Regla 2. Integridad de la línea de comunicación. Para mantenerte conectado, cada miembro del equipo está equipado con un parche de comunicaciones montado en el pecho. Antes de entrar a la mina, cambia las baterías de los walkie-talkies y prueba la línea. Presiona la marca en el parche del pecho para hablar. No retire los cables de comunicación durante la operación en la mina. No intente soltar ni extraer la radio durante la operación. Un trabajador ilustrado demuestra cómo enchufar un cable, sonriendo incluso mientras saltan chispas del auricular de otro trabajador. Regla 3. Cumplimiento de la conexión grupal. Todos los miembros de la tripulación deben permanecer conectados a su línea de amarre principal designada en todo momento. Revisen los clips del arnés con regularidad. Nunca se desenganchen, ni se desenganchen de otro trabajador, de la línea de amarre grupal por ningún motivo. La animación muestra a 4 trabajadores unidos, rebotando alegremente por un túnel oscuro que parece respirar. Regla 4. Protocolo de anclaje de emergencia. En caso de peligro, rotura del traje, fallo de comunicación o desorientación, active el sistema de manivela de amarre de emergencia. Mantenga presionada la palanca y presione el botón rojo de emergencia ubicado junto a la manivela maestra. Manténgase firme y agárrese con fuerza, la correa lo retraerá automáticamente a la entrada. La animación muestra a un trabajador sonriente que es tirado hacia atrás a gran velocidad mientras otro minero de dibujos animados se despide con la mano. Regla 5. Botón de confirmación de la terminal. Al final de cada recorrido por la mina, dirígete a la estación de marcación terminal. Presiona firmemente el botón de confirmación iluminado para completar tu ruta. Después de presionar el botón, espere a que el sistema de impacto PDC confirme su ejecución.
Ruido mecánico bajo, el sistema se está activando. Golpe metálico agudo, alineación confirmada. Resonancia profunda a través de las paredes, ciclo del impactador completado. No se vaya hasta que haya escuchado los 3 sonidos. Si no completa este paso, es posible que los registros no estén completos. Y que se recupere automáticamente su grupo de anclaje. Un trabajador amable levanta el pulgar mientras las paredes detrás de él se estremecen silenciosamente. Así, sin más, las luces volvieron a encenderse y la imagen del proyector me quedó grabada en la vista. Yo, junto con lo que supuse eran otros 3 hombres contratados, nos pusimos de pie, ya fuera por verlos hacerlo o por el pequeño sobresalto al abrirse la puerta. Entró un hombre pequeño, con el mismo traje que habíamos visto en los dibujos animados de entrenamiento, solo que ahora era real. Hola a todos. Soy el Dr. Malcolm. Su voz sonaba rara. Me recordó a un actor extranjero que no pude identificar, más delgado y estirado. Y eso me molestó más que el traje. Estos son sus trajes de materiales peligrosos. Por favor, caballeros, síganme. Tenemos un pequeño vestuario y un cobertizo para equipos ubicado dentro de la mina. Nerviosamente. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Guantes y botas, ajustados y seguros. 4 vueltas hacen que el traje sea seguro. Esta canción resonó mientras el Dr. Malcolm envolvía su traje, y luego la cantaba cada vez que envolvíamos el nuestro. En cuestión de minutos, la canción se me quedó grabada en la cabeza, como una canción infantil molesta. Estos 3 desconocidos y yo estábamos atados, vestidos y ahora teníamos que asegurarnos con nuestras correas. Me quedé mirando mi cuerda y el pestillo que tenía. Mi traje era el número 3 y estaba mirando la hendidura que se describe en el vídeo de entrenamiento. Mientras el Dr. Malcolm lo revisaba, oí un clic y el sonido de otra respiración. Luego otro clic, otra respiración. Y un clic más. En ese momento, me di cuenta de que estaba oyendo los sonidos de mis compañeros. Las sutiles diferencias en sus respiraciones, los pequeños suspiros, los carraspeos. La estática me hacía sentir como si la cabeza me fuera a estallar. Entonces el Dr. Malcolm presionó una perilla visible en el exterior de nuestro casco de protección. Y así, las voces cesaron. ¿Listo? Lo hice para que presiones para hablar. No deberías oír nada hasta que la gente presione el botón. Adelante, presiona el botón para hablar. Si algo está demasiado alto, puedes bajar la ganancia. Hay una perilla en el lado derecho del casco. Miré a mi alrededor nerviosamente y presioné el botón. Hola, mi nombre es Alan. El hombre de la suite número 2 presiona su botón. Sam. El hombre del traje número 1 presiona su botón. Micro. Observé al hombre del traje número 4 mientras aún le estaban poniendo la última bota y cansinamente. Presionaba su botón mientras estaba encorvado. Me llamo Benny, dijo mientras se ponía el traje por completo, triunfante. Con los brazos en alto, mostrando su victoria. Marchamos hacia la mina. Mike colocó el pestillo de emergencia en la entrada tal como le había ordenado el Dr. Malcolm. Lo seguimos como ovejas conducidas al pasto. Nuestras botas chapoteaban bajo el barro blando, casi suelo, pero no del todo. Nos acercábamos a lo que parecía un pequeño carrito de golf eléctrico. Llevaba asientos extra. Cuanto más avanzábamos, el chapoteo de nuestras botas se hacía anormalmente fuerte. Aquella canción grabada tarareaba detrás de mí, o quizá dentro de mi cabeza. Lo revisé uno por uno mientras estábamos sentados en el carrito de golf, acomodándonos para adentrarnos en la mina. Mike número 1, tiene el pestillo de emergencia.
atado a Sam número 2. Y luego atado a mí el número 3. Y luego Benny número 4. Estaba nervioso por ser el primero, pero tampoco quería ser el último. Mientras la oscuridad de la mina nos envolvía, el pensamiento principal me vino a la mente y me tranquilizó. Al menos no estamos solos. La oscuridad de la mina era absoluta una vez que se desvaneció la luz de la entrada. Tras 20 segundos de oscuridad absoluta, las luces automáticas de nuestros trajes se encendieron, junto con los pequeños faros del carrito de golf. El motor eléctrico era el único sonido que oíamos, un leve zumbido como el de una bombilla vieja. Tras menos de un minuto de viaje, parecía haber una pequeña abertura a la izquierda de este agujero en constante expansión en el que nos encontrábamos. El Dr. Malcolm nos indicó que nos dirigiéramos hacia la nueva abertura. Una voz se escuchó en la radio y detrás de mí se oyó un ruido apagado. Entonces, ustedes también recibieron la bonificación por firmar hoy, ¿verdad? Porque para ser el primer día, esto da un poco de miedo. Benny nos expresó su preocupación a todos. Pensamos que tal vez era igual, pero no intentaríamos poner nada en peligro delante de alguien a nuestro cargo, como el Dr. Malcolm. ¿Ríe? Incómodo, escalofriante. Son sensaciones normales, pronto la mina se sentirá tan cómoda como caminar y tan familiar como respirar. No te preocupes, joven Benjamin, es perfectamente normal. Te aconsejo que no maldigas en presencia de nuestro superior, Hawthorne. Esa fue la primera pista que recibí. No digas palabrotas delante de nuestro nuevo jefe, Hawthorne. Supongo que Hawthorne fue quien nos entrevistó a todos. Su estatura no era intimidante. Había más fotos suyas en la pared detrás de él durante la entrevista. Él estrechando la mano de presidentes y condecorando a su valentía. Era un veterano. No sabría qué tenía que ver con todo esto. Tal vez todavía trabaje con el gobierno. O simplemente está comprando las operaciones mineras para hacer negocios. Mientras estaba perdido en mis pensamientos sobre quién o cómo sería nuestro nuevo jefe para mí y mis nuevos compañeros de trabajo, los pensamientos son interrumpidos por la voz del Dr. Malcolm que resuena en mis auriculares. Mike, ven y estaciona el carrito. Nos detuvimos de repente. Casi volcamos. Parecía que Mike no estaba acostumbrado a los frenos del pequeño carrito minero. Delante de nosotros había una pequeña oficina tipo refugio construida en la pared lateral de la cueva. En el interior, había 6 monitores perforados en la roca excavada. Un vistazo rápido reveló que los 3 superiores mostraban imágenes de cámaras, mientras que los 3 inferiores estaban llenos de gráficos y datos. No pude comprender toda la información, pero supuse que se trataba de la instalación minera automatizada. Esta es nuestra estación de operaciones. El Dr. Malcolm dio un paso al frente y se sentó en la silla de la oficina frente a nosotros. Supervisaré el mecanismo mientras ustedes 4 realizan las incursiones en la mina. Su tarea es simple, sigan el camino marcado hasta el final del túnel, tomen el ascensor y continúen adentrándose hasta llegar al botón de la terminal. Al presionarlo, el sistema registrará su ruta. La silla giraba con un deslizamiento sin esfuerzo, como si lo hubieran moldeado en ella después de años de estar sentado allí. Recuerden, tendrán bastante holgura en sus amarres de seguridad. Cada uno tiene funciones según el número de su traje. Número 1, líder de ruta. El número 1 guía al grupo hacia y desde la entrada y controla el tiempo. Sus relojes analógicos de pulsera están integrados en el traje. Cada ronda de minas debería durar aproximadamente 4 horas. Número 2, integridad de la atadura. El número 2 supervisa la tensión, la holgura y la seguridad del clip en la correa de grupo. Si detecta alguna tensión o desplazamiento irregular que no pueda explicar, infórmelo de inmediato. No intente realizar ajustes manuales a menos que se le indique.
Número 3. Verificación de traje y comunicaciones. El número 3 revisa los sellos del traje, los puntos de cinta y los parches de comunicación. Si la comunicación de alguien se distorsiona, se retrasa o empieza a repetirse, haga una pausa y realice una prueba de línea antes de continuar. El Dr. Malcolm no explica qué podría causar que se repita un parche de comunicación. Número 4. Observación ambiental. El número 4 documenta cualquier cambio inusual en la presión atmosférica, temblores, sonidos, cambios de iluminación o desviaciones del túnel. Si notas algo que los demás no notan. Mientras esto decía, el Dr. Malcolm le entregó a Benny un portapapeles con muchas páginas. Márcalo, pero no te detengas, mientras caminas. 5 reglas. 4 roles. 4 vueltas para asegurar el traje. Sin darme cuenta, empecé a tararear la cancioncita de entrenamiento solo para recordar mi trabajo. La integridad de las comunicaciones y el traje, claro, tenía sentido. Pero lo de que las comunicaciones se repitieran, se me quedó grabado en la cabeza como una astilla. Antes de que pudiera pensarlo demasiado, una voz se escuchó en el comunicador: Mike. Entonces, estoy a cargo de estas misiones en la mina. ¿Por qué tardará tanto? ¿No te parece mucho tiempo 4 horas? No te preocupes, Mike, dijo el Dr. Malcolm sin mirarnos, mirando sus monitores, escribiendo datos o algo mucho más importante que la cortesía común. El plazo es para mí y para Hawthorne, lo que nos da tiempo para analizar el resultado del trabajo y garantizar la seguridad e integridad de la mina. Una nueva voz cruje, seguida de una voz apagada por la de Sam. ¿Integridad de la mina? ¿Me estás diciendo que podría colapsar? ¡Dios mío! Seguido de un suspiro exacerbado. No había ninguna caricatura hablando de esa mierda. Camino entre ellos presionando mi pecho para el espacio de comunicación. Bueno, si hay alguna posibilidad, Mike, espero que seas rápido para usar el pestillo de emergencia. Mike se giró completamente hacia mí, mirándome de verdad por primera vez. Me echó un vistazo rápido, y yo hice lo mismo. En ese momento, noté las canas en su pelo y barba, era claramente el mayor de nosotros. Antes de que pudiera decir nada, extendió la mano para estrecharme la mía. La agarré, y mientras la movía arriba y abajo, noté que presionaba algo en su traje con la otra mano. Voz crepitante en las comunicaciones, en un tono serio pero reconfortante. Lo prometo. Tengo una nueva familia en casa, necesito estar ahí. Y quiero que todos ustedes estén ahí para la suya de la misma manera. En ese momento, sentimos que algo encajaba entre nosotros, no amistad, todavía no, sino una especie de entendimiento. Los 4 no estábamos allí para competir ni para posar. Estábamos allí para mantenernos vivos. Un pequeño y silencioso vínculo se formó entre nosotros, no fuerte, ni profundo, pero lo suficiente como para sentir que nos moveríamos como uno solo si fuera necesario. El doctor fue completamente ignorado, pero no pareció importarle. De hecho, parecía satisfecho. Sus ojos permanecían pegados a los monitores, como si vernos sentir cómodos el uno con el otro fuera parte de lo que estuviera midiendo. Quizás por eso nos contrataron, no porque fuéramos parecidos, sino porque éramos de los que se ponían a tono sin necesidad de que se lo dijeran. Dejamos atrás el centro de observación, y la pequeña oficina del doctor se redujo rápidamente a un segundo plano. Nos subimos al carro. No me importaba estar atrás, había más espacio, y a Benny tampoco. Sin la presencia del doctor, se notaba mucho, la mina se sentía diferente, más silenciosa, más pesada. El eco de las ruedas del carro rebotaba en las paredes, y nuestra cuerda rozaba la roca con un susurro metálico y sordo. Está bien, Mike, intervino Benny, amortiguando. Pareciendo intensificarse con cada palabra que se escuchaba por el comunicador, dijo. Ábrenos paso. Intenta no estrellarnos contra un muro.
¿Pisaste el freno con fuerza? Un poco demasiado fuerte, dijo riéndose para sí mismo. Yo también me reí, feliz de que alguien más notara los frenos fuertes. Tuvimos que regresar a través del túnel para poder adentrarnos más. Durante el viaje todos empezamos a hablar. Por suerte, Benny sabía romper la incomodidad de las conversaciones nuevas. Después de un rato, nos invadió una calma, un momento de tranquilidad, ya sea porque los cuatro no estábamos acostumbrados a las charlas informales o porque éramos naturalmente estoicos. Incluso en el silencio, no me preocupaba perderme. Con solo 2 direcciones por recorrer y mi linterna frontal iluminando el camino, podía ver lo justo. Me giré hacia Mike para seguir la conversación. Entonces, ¿tienes un niño en casa? ¿Cuántos años tiene? El mío tiene 4 meses. La voz de Mike crepitó en el comunicador. Mañana cumple 3 semanas. Se parece mucho a su madre cuando era bebé. ¿Mañana? Bebé, repetía distorsionado, resonando en mis auriculares. La comunicación se repitió. Casi entré en pánico, olvidándome de qué hacer. ¿Escucharon la repetición? Hablé rápidamente. No, nada, puede que haya interferencias. ¿Y tú, Mike? Sam casi me tranquilizó al instante. Entré en pánico, no sé por qué. Mike y Benny, casi al unísono, si no fuera por el retraso en la voz, también dijeron que no. Quizás fue la atmósfera oscura, quizás añade más sensaciones inquietantes que no podía quitarme de encima. Revisé mis auriculares sin abrirme el traje, y el cable estaba suelto solo desde el auricular hacia adentro. Pude volver a colocarlo rápidamente. Creo que lo arreglé. Tomé una bocanada de aire para calmarme. ¿Y ustedes, tienen familia en casa? Hablé con la mayor naturalidad posible para intentar mantener el ritmo, antes de que el pánico me interrumpiera. Sam me habló por los auriculares, por suerte con normalidad. Tengo un hijo de 1 año, se llama JJ. Les enseñaría fotos, pero dejamos los teléfonos en el vestuario. Benny habla alegremente por el comunicador. Bueno, supongo que todos somos afortunados. Mi novia tiene 7 meses de embarazo, así que en unos 2 meses yo también seré papá. Sigo viviendo con mis padres, pero este trabajo me va a ayudar a aliviar mucho el estrés que tengo. Sentí una satisfacción silenciosa al saber que cada uno estaba allí por sus propios motivos, pero que todos compartíamos este hilo conductor de la paternidad. Fue refrescante escucharlo. Comparado con la postura distante de mi padre sobre la paternidad, escuchar a hombres de mi edad y mayores hablar tan positivamente de sus hijos y familias hizo que la mía, aunque débil, se sintiera un poco más iluminada. Por un momento, no me sentí tan intimidado. Luego llegamos. El viaje en carro pareció durar tanto como toda nuestra orientación, y de alguna manera nos preparó aún menos. 2 luces parpadeaban delante, una en el techo y, debajo, la estructura metálica de un ascensor. El hueco se hundía en la roca, con las paredes engullidas por la oscuridad. No me había dado cuenta de lo enorme que era la mina hasta ahora. El techo del túnel era tan bajo que, si me mantenía erguido, podía apoyar la palma de la mano contra él, pero era tan ancho que nuestras luces no alcanzaban a iluminar los bordes más alejados. Y a diferencia de las minas que había visto en documentales, no había soportes de madera. Todos los soportes eran de acero, grueso, industrial, firmemente atornillado. El ascensor esperaba en el centro como un ataúd de metal. Pequeño. Apenas cabíamos los 4. Mike entró primero. Luego Sam. Luego yo. Luego Benny. Descendimos. Nadie habló. Sentí una opresión en el estómago. Como si el aire mismo estuviera cargado con el polvo de quienes nos precedieron. Cientos de hombres como mi padre entrando a la mina, más apretados que nosotros. El viaje se me hizo interminable. El silencio solo roto por el ritmo constante de mi propia respiración dentro del casco.
1, 2, 3, 4. 4 de nosotros. 4 roles. 5 reglas. Y la última regla, la que el vídeo de entrenamiento trató como una alegre ocurrencia de último momento, resonó con más fuerza en mi cráneo. Al final de cada recorrido por la mina, dirígete a la estación de marcación terminal. Presiona firmemente el botón de confirmación iluminado para completar tu ruta. Después de 1 minuto, sentí que la presión en mis oídos se cerraba. Como si me estuvieran metiendo dedos en cada grieta del tímpano. Entonces el ascensor se detuvo. Ante nosotros se alzaba la estación terminal, y más allá, una enorme caída engullida por la oscuridad. Salimos uno tras otro, tal como habíamos entrado. Nos revisamos. Nos revisamos mutuamente. Mike revisó 2 veces la abrazadera de emergencia. Recorrí la línea revisando los sellos de los trajes y los parches de comunicación. Todos estaban callados y concentrados, haciendo exactamente lo que exigían nuestras funciones. Benny garabateó algo en el portapapeles que le había dado el doctor. La curiosidad me venció, así que me acerqué un poco más. Hay algo más aquí. No puedo verlo, pero puedo sentirlo. Las letras estaban raspadas como si hubiera intentado tallarlas a través del papel. Debe estar asustado, pensé. Así que le puse una mano en el hombro y con el pulgar de la otra presioné el botón de comunicación. ¿Estás bien, hombre? No saltó, se quedó paralizado. Sí, sí. Simplemente se siente raro. Cuanto más bajábamos, peor se sentía, así que, lo anoté. Ninguno de nosotros dijo nada, pero en el silencio todos admitimos la misma verdad. Nosotros también lo sentimos. Mike se dirigió a la terminal, nos echó un vistazo rápido y presionó el botón. Sin dudarlo ni intercambiar palabras, todos sabíamos que se nos pedía y para qué nos pagaban. Chuom. El suelo tembló. Chuom. Las luces parpadearon en lo alto. Chuom, un cambio de presión resonó en nuestros oídos. Cuando el último sonido se desvaneció, todos dejamos escapar un suspiro, nada estaba roto, nada se había derrumbado. Solo máquinas en algún lugar profundo, resonando a través de la roca como si estuvieran a kilómetros de distancia, o justo debajo de nuestros pies. El camino de regreso se nos hizo más corto. Quizás porque prácticamente íbamos deprisa sin decirlo. Esa inquietud me acompañó durante todo el ascenso. Me repetía que las siguientes bajadas serían más fáciles, que la mina acabaría sintiéndose familiar, como caminar, normal, como respirar. Tal como dijo el Dr. Malcolm. Eso esperaba. Todos llegamos a casa. De vuelta con nuestras familias. Buenos chicos, todos ellos. Ellos eran tan familiar como respirar, tan normal como caminar. Llevamos 1 mes y medio con esta sensación de normalidad. Despertarnos cada mañana, ir a la mina, volver a casa justo a tiempo para comer con nuestras familias. Esta mañana empezó diferente. La normalidad cambió. Benny está de baja. Su novia va a nacer en cualquier momento, y las peculiaridades de este trabajo fueron mejorando, ofreciendo baja por paternidad y tiempo libre remunerado. El dinero ha sido bueno. Nuestra modesta casa por fin recibió los cambios necesarios que habíamos estado posponiendo, y nuestra lucha por llegar a fin de mes simplemente terminó después de nuestro primer cheque. Mi esposa puede conseguir su medicación. Este también es el día en que murió mi padre. Falleció de cáncer de hígado hace 3 años. Debido a su tendencia a envenenarse, me recuerda que no debo dar por sentado lo que tengo y que nada es seguro.
Con ese recordatorio dando vueltas en mi cabeza, me quemé la mano sirviendo café. Grité como un perro al que pisan, y mi esposa, ya despierta, preparando el desayuno, vino a consolarme. Si alguien supiera lo infantil y vulnerable que me hace sentir mi esposa, me sentiría avergonzado. Pero en momentos como este, nunca me importó. Simplemente acepté la comodidad. No quería ir a trabajar esta mañana, ni enfermo ni molesto, pero un mal presentimiento me carcomía. Como el que tienen los capitanes de barco cuando el mar está en calma pero se esconden nubes oscuras en el horizonte. No veo nubes. Es solo mi instinto. Terminé de desayunar y me dirigí a la puerta cuando Maggie me detuvo. Su mano se cerró suavemente alrededor de mi brazo. Si me hubiera pedido que me quedara en casa, lo habría hecho, sin dudarlo. Miró hacia el coche. Ayer fui a la tienda y les compré algo a ti y a los chicos. Siempre dices lo oscuro que se pone por ahí. Me acompañó hasta el maletero y lo abrió. Había 4 cajas dentro. Tomé una y leí la etiqueta. Bengalas, por si se va la luz, dijo. Y, no te pierdas. Te quiero, cariño. La corazonada seguía ahí. Al menos no estaría ciego a ella en la oscuridad. Primer día en el vestuario de la mina sin los chistes tontos de Benny, solo silencio. Sam intentó conversar hoy, lo cual me sorprendió. Quizás fue para llenar el vacío que dejó Benny. Alan, ¿por qué tienes que encargarte de Benny y el portapapeles? Es decir, solo pregunto por qué no es que no podamos ayudar también. Mierda, tío, a veces veo cosas raras en la mina. Puedo apuntar cosas si te sirve de ayuda. Sinceramente, nunca cuestioné por qué me dieron más responsabilidad y por qué no la compartimos. Pero Sam tenía toda la razón. No estoy seguro. El doctor Malcolm me lo dijo ayer, así que quizás sea el protocolo. Mike habló en el pequeño silencio, casi cortando mi última palabra. Porque eres el último en entrar. Podrías ver algo detrás de nosotros que nosotros no vemos. Escalofríos. Mike es un hombre de pocas palabras, y con esas pocas palabras, eligió ser un idiota hoy. Sam negó con la cabeza. Sí, genial. Ahora voy a mirar atrás durante todo el puto camino. Gracias, Mike. Tenemos un trabajo que hacer. No se asusten, dijo Mike, y salió inmediatamente del vestuario. Había estado actuando de forma inusual toda la mañana, extremadamente corto y extremadamente tenso. Oye, Alan, ¿sabes qué pasa con Mike? No tengo ni idea. ¿Tal vez tengas problemas en casa? Oye, disculpa la pregunta, pero ¿podrías meter algunas de mis cosas en tu casillero también? Mi esposa nos compró bengalas por si acaso, pero estas cajas apenas caben. ¿Sabes qué? ¿Por qué no te ayudo a subirlos al carro? Podemos guardarlos en el cobertizo de herramientas. ¡Qué idea tan genial! ¡Hagámoslo! Sam y yo nos atamos y salimos. Mike ya estaba junto al carro, atado a la línea de la mina, silencioso y rígido. Cargamos las bengalas en la parte trasera. Mike, tú también tienes que conectarte con nosotros, tío. Anda, dijo Sam. Sam no tenía miedo de hablar con Mike. Yo, en cambio, sentía una creciente inquietud. Su comportamiento me recordaba demasiado a mi padre después de sus borracheras, bajito, enfadado, callado, hasta que algo le molestó. Entonces llegó el cristal roto. Lo peor fue cuando me torció el brazo tan fuerte que se me astilló el radio. Visita a urgencias. Tenía 11 años. Y ahora, a los 28 años, sentí ese mismo viejo miedo subiendo por mi columna, solo por el tono de Mike. Como un adulto, lo ignoré, hice mi trabajo e intenté olvidar la sensación. Quizás este día me estaba afectando más porque era el aniversario de la muerte de mi padre. Quizás mi cerebro lo supo antes que yo. Justo cuando nos subimos al carrito y empezamos a movernos, abrí el portapapeles recién asignado.
Benny había escrito en la página superior. No puedo esperar a verlos como nuevos papás. Benny. Una sonrisa se dibujó en mi rostro, aliviando algo apretado en mi pecho. ¿Por qué algo tan fácil siempre se complica? Como este trabajo, entrar, pulsar un botón, salir. ¿Por qué tantos matices? Nunca lo cuestioné hasta que Malcolm me dijo específicamente que buscara anomalías, las anotara y las entregara. Nunca me había dado cuenta del silencio que hay ahí abajo. Ensordecedor. Y antes de llegar al ascensor, sentí un cambio de presión, como si me taparan los oídos. De repente, el carro se detuvo lentamente, lo cual no se debió a los frenos, el carro se apagó. ¿Por qué no cargamos esto antes de irnos?, pregunta Sam, mientras Mike sale a patear el carrito. Pedazo de chatarra, supongo que vamos caminando al ascensor entonces. Mike ya se iba sin nosotros, así que salí rápidamente y seguí a Sam y Mike. Yo iba atrás, así que tuve que correr para seguirles el ritmo. La presión se detuvo, juro haber oído algo. Pensé que era Benny, quizá con dolor, pero no tenía sentido. No estaba allí. Después de solo 10 minutos más, la presión regresó. No podía oír mi propia respiración. Todo sonaba apagado. Mi faro parpadeó. Luego el de Sam. Luego el de Mike. Y con Mike, dio un paso en falso y cayó con fuerza sobre la roca. Sam y yo corrimos hacia él. Parecía que simplemente había perdido el equilibrio cuando las luces parpadearon. Su tobillo parecía estar bien, sin hinchazón. Pero el traje estaba roto a la altura de la rodilla. Y su rodilla sangraba de un carmesí brillante y aterrador contra la tela amarilla. Era imposible pasarlo por alto. Infundía pánico. Mierda, Mike. ¿Tu traje? Tenemos que recuperarte. Te han descubierto. Tenemos que cerrar el cerrojo. No. Estoy bien. Estoy al mando. Seguimos. Escucha, Mike, Alan está intentando hacer lo correcto. Tú también debes hacerlo. No nos dijeron a qué podríamos exponernos aquí. Tenemos que tomar esto en serio y usar el pestillo. Mike se quedó de pie, con el pestillo en la mano. Usamos esto si alguno de nosotros se cae muerto o se pierde. No porque alguien se haya raspado la rodilla. Terminamos la ruta. La holgura de Mike aumenta cada vez más, y pronto es solo una línea temblorosa con una pequeña sombra delante de Sam. Yo acelero el paso tras él, pero siento como si caminara y respirara bajo el agua. Cada paso pesa. Siento una opresión en el pecho. Algo anda mal. Profunda y terriblemente mal. Presiono el comunicador, casi asustado de siquiera escuchar lo que venga. Mike, ¿de verdad estás seguro de que puedes seguir adelante? Su voz se escucha entrecortada, tranquila pero entrecortada. Estoy bien. Sigamos adelante. Concéntrense en sus roles. Sam presiona su botón justo después de mí, su voz sale como un siseo. No creo que lo entiendas, tío. Estás sangrando dentro del traje. Eso es exposición. Tenemos que parar, parcharlo, reevaluar. Mike lo interrumpe. Te escuché. Haz lo que quieras, pero yo continúo. Se me abre un nudo en el estómago. Intento resistir, aunque me tiembla la voz. No se trata solo de protocolo, Mike, se trata de tu seguridad y la nuestra. Si algo sale mal. Sam interrumpe, urgente y más alto. No me importa el protocolo. Esto no es normal, y no deberíamos seguir así como así. Algo anda mal con esta mina. Hay una larga pausa zumbante en el comunicador.
Mike no grita. No suspira. Ni siquiera parece molesto. Él simplemente dice: entonces, o sigues adelante, o regresas. Tú decides. Las palabras flotan en la oscuridad, resonando en mi casco. Nada después. Ni un movimiento. Ni una respiración. Solo el zumbido bajo y espeluznante de la mina invadiendo cada rincón de mi mente. Sin darme cuenta, aprieto el portapapeles con más fuerza. Me tiembla la mano mientras escribo. Mike se rasgó el traje e ignoró el protocolo. Sin preocuparme por nosotros y con la presión acumulándose en mis oídos, estaba preocupado por mi traje. Guantes y botas, ajustados y seguros, 4 vueltas para asegurar el traje. Los tres, sintiéndonos como dos, solo me veo a mí y a Sam. Por fin vemos el ascensor, y Mike ha estado sentado allí esperándonos. Me preocupaba que se fueran. Terminemos con esto, tengo cosas que hacer hoy. Entramos al ascensor en silencio. Apenas notamos nada durante el camino a la terminal. Llegamos y, sin siquiera mirarnos, Mike presionó el botón y comenzó a retroceder, pasando junto a Sam y a mí. La mina se sacudió. Dean. Las luces parpadearon. Dean. Se cortó toda la electricidad, salvo un punto rojo parpadeante en la terminal. Estaba muy oscuro. Presioné mi comunicador para hablar, nada. Sin estática. Sin clic. Como si presionara contra tela muerta. Gritos. Una explosión metálica ensordecedora. El instinto me obligó a reaccionar. Me agarré el casco por ambos lados, intentando taparme los oídos. Ya no se oía nada. Solo un zumbido. Un zumbido violento y nauseabundo. Las luces volvieron a encenderse, pero no eran las adecuadas. Demasiado brillantes. Demasiado blancas. Cada vez más brillantes, sentía la luz del faro dentro de la visera como si fuera de día. Entonces, silencio. Las luces volvieron a la normalidad. Lo único que oía era el zumbido en el cráneo. Miré a Sam, igual de desorientado, levantándose de sus rodillas. Mike estaba tendido en el suelo. Inmóvil. Mike, ¿estás bien? Grité sin siquiera recordar que tenía que presionar el comunicador. Corrí hasta caerme a su lado para revisarle las constantes vitales. Respiraba, pero sangraba por los oídos. La adrenalina me invadió. Teníamos que salir. Ya. Agarré a Mike por las axilas y lo arrastré hacia el ascensor. Sam se incorporó con dificultad y luego echó a correr, agarrándose al otro lado de Mike. Juntos, lo arrastramos entre nosotros. No lo dudamos una vez que los tres estuvimos dentro. Tiré de la abrazadera del pestillo de emergencia y apreté el botón. La cuerda se tensó y nos arrancó hacia atrás. Fuerte. Rápido. Violento. Nos aferramos a Mike para que no se estrellara contra las paredes. Mi único pensamiento era sujetarlo con fuerza para mantenerlo con vida. Nuestras botas raspaban contra la roca. Apenas podíamos seguir el ritmo mientras el carrete de emergencia nos arrastraba hacia atrás a través de la oscuridad como un pez enganchado. Las luces del túnel parpadeaban al pasar, blanco, negro, blanco, destellos nítidos y desorientadores. Cada parpadeo hacía que las sombras saltaran, se estiraran y se retorcieran en formas que no pertenecían a las paredes. Mike se desplomó entre nosotros, pesado y flácido. Cada pocos pasos, la cuerda se sacudía con fuerza y su cuerpo se balanceaba peligrosamente. Su casco casi roza la roca. Sam agarró la cuerda por encima del pecho de Mike para estabilizarlo, gruñendo por la fuerza.
El zumbido en mis oídos me impedía distinguir si respiraba fuerte o no. Todo se sentía apagado, bajo el agua, fuera de lugar. Una vibración baja resonó en el suelo. Dimos una vuelta rápida, con los hombros chocando contra la pared. Me mordí la lengua. Sentí el sabor de la sangre. Sam debió de gritar, solo oí un grito ahogado por el silencio denso y asfixiante. El aire no debería bajar tanto, pero nos golpeó una corriente de aire frío, tan fuerte que atravesó la tela de mi traje. Se deslizó sobre mis costillas como si alguien me rozara en la oscuridad. No miré atrás. No pude. La cuerda se tensó de nuevo, arrastrándonos por una ligera pendiente. Me ardían las pantorrillas de intentar mantener el equilibrio mientras sostenía el brazo de Mike sobre mi hombro. Su cabeza se balanceaba hacia adelante y luego hacia atrás, como si perdiera la consciencia o algo peor. Y entonces, justo cuando mis extremidades estaban a punto de ceder, la mina nos escupió. Como si hubiera estado tratando de consumirnos y finalmente hubiera decidido que no valía la pena conservarnos. Como si fuéramos algo repugnante que quería desaparecer. No nos llevaron a casa. Al principio no. Después de que la mina nos rechazara, nos separaron, nos quitaron los trajes en silencio y nos condujeron por un pasillo con olor a desinfectante y metal caliente. Nadie levantó la voz. Nadie se apresuró. Eso, de alguna manera, lo empeoró todo. Primero se llevaron a Mike. Luego a Sam. Luego a mí. El doctor Malcolm nos dijo que era un procedimiento estándar. Lo dijo como quien habla del clima. Como si no fuera algo discutible. Seguí esperando que alguien me preguntara qué había pasado allí abajo. Nadie lo hizo nunca. No había ambulancia. Ni camión de bomberos. Solo un desconocido con equipo médico, vestido con el mismo traje de protección que nosotros. No ofrecieron nada ni preguntaron nada. Me tomaron las constantes vitales. Luego se fueron. Estaba solo en el vestuario. El doctor Malcolm llegó poco después de terminar el procedimiento. Se sentó frente a mí en una silla giratoria, con las piernas cruzadas y el portapapeles y el bolígrafo descansando cómodamente en sus manos. Sus constantes vitales son normales, dijo. No hubo ninguna rotura en su traje. Entonces, señor Grady, continuó, mirando la página, ¿recuerda algo de lo que escribió en el portapapeles? Respondí con seguridad. Demasiada seguridad. Claro. Escribí que Mike ignoró el protocolo y se rompió el traje. De acuerdo, dijo. ¿Recuerdas los cambios de presión? ¿Puedes decirme si viste algo? Sí. La presión cambió mucho antes de que todo pasara. Antes de que parpadearan las luces. Antes del sonido. No sé cómo explicar. ¿Viste algo?, interrumpió. ¿Qué se suponía que debía ver? ¿Viste algo que no puedas explicar? No. No reaccionó. No escribió nada. Me miró fijamente, no al portapapeles. No miró a su alrededor. Solo a mis ojos. Continuó así durante tanto tiempo que casi hablé de nuevo, solo para detenerlo. Luego se levantó y me dejó allí. ¿Dije algo malo? ¿Debí haber mentido? Apenas me trataron las orejas. Sangraban. Mike ni siquiera podía moverse sin que Sam y yo lo sosteniéramos. No sé dónde está ahora. No sé si está bien. Claro que estaba respirando. Pero nos lastimó precisamente lo que se suponía que debía protegernos. La cuerda podría habernos salvado la vida, como si alguien estuviera haciendo RCP,
Podría rompernos algunas costillas, pero estoy vivo. Me hundí en la silla, intentando relajarme. Busqué en mi bolsillo para mirar mi teléfono, pero me detuve. Ya estaba sobre la mesa. Enchufado al cargador. Desbloqueado. Mis mensajes estaban abiertos. Sabía que tenía el teléfono entre la ropa. Definitivamente no lo había enchufado. Y desde luego que no había enviado nada. O bien el Dr. Malcolm, o alguien más, había pasado por eso. Leí el mensaje y la ira creció en mi pecho. Asterisco, oye, no puedo ir a almorzar. Hubo un incidente con el equipo. Estamos todos bien, pero tenemos que quedarnos un rato más para arreglar la maquinaria. Te quiero, asterisco. Mis oídos aún zumbaban levemente, el recuerdo de la explosión y el destello de luz tras mis párpados. Sentía cada nervio en carne viva. Y al leer ese mensaje, mi sensación de privacidad se evaporó. ¿Por qué llegarían tan lejos para controlar la historia? ¿Por qué mentir por mí? Nadie salió tan herido, ¿verdad? Una voz rompió el silencio. ¿Alan? El tono de Sam era cauteloso, pero insistente. Me sobresalté, pero me alivió que fuera Sam. No sé si yo tampoco estaba lista para ver a Mike en ese momento. Entró en el vestuario, sujetando el portapapeles con una mano. ¿Estás bien? O sea, ¿de verdad estás bien? Negué con la cabeza, aunque no sirvió de nada. Creo que sí. No parecía convencido. Oye, no podemos dejar esto así. Tenemos que hablar con Benny. Agarrarlo antes de que vuelva. Tragué saliva. ¿Dónde? Sam dudó. Hay un bar. Un sitio de la zona. Ya sé, no es ideal. Pero está tranquilo a esta hora. Podemos encontrarnos con él allí, hablar en un lugar público, pero no bajo la mirada de la policía de defensa. Me quedé paralizada. La palabra bar me sonó como una campana de alarma. Recuerdos que no quería, mi padre, las botellas, los gritos, las noches donde la risa y la rabia se mezclaban, afloraron, agudos y amargos. Quería decir que no. Quería dar media vuelta e ir a casa con Maggie y Shaun. Pero no pude. No podía dejar que Benny se metiera en este callejón sin salida. Y si Sam se iba, yo también. La mina nos había unido. Lo que pasó allá abajo hizo que fuera imposible ignorarlo. Benny era mucho más joven que nosotros. Apenas tenía 20 años. Aún conservaba esa ingenuidad que te hace pensar que el peligro se anunciará antes de atacar. El tipo que no reconoce la casa de un lobo hasta que ya está dentro. Incluso cuando ve sus dientes. Incluso cuando ve sus ojos. De acuerdo, dije con la voz más tensa de lo que quería. Nos encontraremos con él allí. Solo, dime que tendrás cuidado. Él asintió, con una leve sonrisa. Estaremos bien. Te cubro las espaldas. El vestuario se sentía más vacío al salir, con la mirada del Dr. Malcolm aún roncando por mi espalda. Afuera, el sol no había cambiado, pero todo se sentía desequilibrado. Cada paso cargaba con el peso de lo que habíamos visto y de lo que aún no entendíamos. Entonces lo vimos. Mike estaba sentado en la plataforma de su camioneta roja, la que usa para ir al trabajo todos los días. Hablaba con alguien con equipo médico, con la cabeza y la rodilla vendadas. Nos miró fijamente a Sam y a mí todo el tiempo, asintió y luego levantó el pulgar levemente. Miré a Sam de reojo, y solo entonces noté el cabestrillo que llevaba en el brazo. Tenía una hinchazón en un lado de la cara. El recuerdo me golpeó, la cuerda. Se había golpeado con fuerza contra el costado. Aún sentía la roncha en la lengua, con el sabor a hierro aún presente. Escupí instintivamente al ver una mancha de sangre.
Saqué mi teléfono y llamé a Maggie, mientras Sam parecía estar llamando a Benny. Oye, cariño, voy a quedar con los chicos para tomar algo. Pasó algo y queremos avisarle a Benny. ¿Qué pasó? ¿Y por qué firmaste el mensaje? ¿Qué pasa? ¿Y si vas a salir, no les dijiste que no bebes? Simplemente, no pediré bebidas. No necesito contarles toda mi historia sobre el alcohol, ¿sabes? Pero sí. Me detuve un momento. Si accedían a mi teléfono, ¿pondrían algo para leer mis llamadas o revisar mi historial? Hubo una falla en el equipo. Encontramos algunos restos, pero nada grave. Pasaré luego para explicarles. Está bien, te amo, vuelve pronto a casa, ¿de acuerdo? Yo también te amo, adiós. La llamada terminó, y con ella, un pequeño consuelo. Su voz me había tranquilizado, sus palabras me dieron confianza. Pero la realidad me salpicó la cara con la lluvia, no era un buen día para ir a trabajar. Las nubes de tormenta habían esperado hasta ahora, y al igual que las nubes que oscurecían el día que antes era brillante, tenía que afrontarlas. 1, 2, 3, 4. Si pudiera entrar en la mina, podría entrar en el bar. El tintineo de las copas me recordó el pasado de mi padre, cómo envenenaba la risa y dejaba rastros de dolor. Las risas resonantes en el bar reflejaban esa inquietud, esa parte de mí que aún no había sanado. El olor a licor me hacía sentir que, en cualquier momento, tendría que correr o luchar para sobrevivir. Estaba al borde del pánico. Sam llegó apenas segundos después de mí. Para mí, no fue lo suficientemente rápido. Debió de notar algo. Me dio una palmadita en el hombro y se dirigió a una mesa, y lo seguí, sentándome a su lado. Sam dijo mientras se sentaba, apoyado en la cabina, así que no te ves tan mal como yo. Me di contra la pared con los dos en esa misma vuelta. Sí, me mordí la lengua. Aparte de las orejas, no me siento tan mal. Sam hizo una mueca. No te has mirado al espejo, ¿verdad? No te preocupes, pero tienes un ojo morado. Joder. No tenía ni idea. Me toqué la cara y sentí el dolor, notando la hinchazón solo cuando me la mostró con la cámara del móvil. Era un ojo morado, sí. Un destello de mí de niña apareció en la pantalla y se desvaneció enseguida. En el reflejo de la cámara, Benny apareció en la entrada del bar. Sam se levantó y lo llamó. Se sentó en la mesa de al lado. Hola chicos, ¿qué pasa con todo esto? Uf. Se ven fatal, ¿así que la atadura hizo eso? Sí, tuvimos que usarla. ¿Cómo lo supiste? Ah, el doctor Malcolm me llamó. Me dijo, el mío tuvo un incidente muy activo. Hizo un gesto burlón con las manos, burlándose claramente del acento del doctor Malcolm. Me pasé una mano por la cara, todavía sintiendo la hinchazón, y me apoyé en la cabina. La cosa se puso fea, muy fea. Se fue la luz, hubo un apagón total, y la mina empezó a temblar. Ni siquiera podíamos oír nuestras comunicaciones. Benny frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? ¿Como un desmayo? Sí, dije, intentando mantener la voz firme. Entonces se oyó un estruendo enorme. El más fuerte que he oído en mi vida. Nos resonó tan fuerte en los oídos que pensé que iban a reventar. Mike recibió el golpe más fuerte que nadie, sangraba por los oídos y estaba casi inconsciente. Sam asintió, ajustándose el brazo en cabestrillo. Tuvimos que arrastrarlo para ponerlo de pie. Luego, la cuerda no fue suave. Nos estrelló contra las paredes, nos arrastró a través de la oscuridad. Si no nos hubiéramos sujetado, no lo habría logrado. Benny abrió mucho los ojos. Dejó su bebida. Dios mío, ¿y qué hay de Mike? Me encogí de hombros. Lo sujetamos todo el camino hasta que nos escupieron por la entrada.
La última vez que lo vimos, estaba hablando con personal médico contratado por PDC. Mis manos se apretaron alrededor de mi vaso de agua, el recuerdo aún estaba presente. Benny se quedó callado, con el ceño fruncido, y noté que Sam también se removía incómodo. De repente, el bar se volvió demasiado ruidoso, el tintineo de las copas era como clavos en mi cráneo. ¿Y las luces?, preguntó Benny. Parpadeaba intermitentemente, y luego volvía a brillar demasiado, como la luz del día en tu visor, dije. Cada destello hacía que las sombras se estiraran y se retorcieran. Era desconcertante, nauseabundo. Sam se inclinó hacia adelante. Casi lo perdimos varias veces. La cuerda nos tiró hacia atrás como un gancho, haciendo girar a Mike. Podría haber sido el fin. La mano de Benny tembló levemente al levantar su bebida. Joder. Sí. Ya veo por qué tienen tan mala cara. Por eso te llamé, Benny. No podemos dejar que vuelvas sin saber esto, y Mike, algo le pasa. Benny parecía preocupado. Iba a preguntarle por qué no estaba aquí. Él es la razón por la que continuamos. Deberíamos haber regresado en cuanto su demanda se vio comprometida. Espera, ¿se le rompió el traje? Tanto Sam como yo asentimos. Mierda. Bueno, las minas son lugares peligrosos. Mientras nos mantengamos unidos, estaremos bien. El optimismo de Benny era contagioso. Quizás fue la forma en que lo dijo, demasiado informal, o quizás porque tanto él como Sam ya estaban borrachos. Sea como sea, por primera vez esa noche, me sentí bien. Me ofrecieron bebidas. Rechacé. Me paré y caminé más allá del bar, en dirección a la pared del fondo, cuando algo llamó mi atención en el rabillo del ojo. Una cara familiar. Mi padre. Estaba hombro con otros 4 hombres en una fotografía enmarcada colgada en lo alto de la pared. Sin cascos. Con el rostro manchado de mugre. Parecían exhaustos y orgullosos. Encima de la foto había un recorte amarillento fijado debajo del marco. 4 hombres no se recuperaron tras el colapso de una mina. Un sobreviviente, Jan Grady. 2005. Mi pecho se apretó. Debajo, más viejo y más quebradizo, otro artículo. Colapso, 1985. Este bar debe haber sido popular entre los mineros. Me acerqué al mostrador. El camarero era un hombre mayor, curtido como una piedra, y parecía más furioso que la orina. Oye, dije, señalando la pared. ¿Puedo quedarme con esa foto? Es de mi padre. Me observó un momento y asintió. Sí. Lamento mucho su pérdida. Él pensó que mi padre era uno de los muertos. No lo corregí. Ya sabía que la mina había cerrado tras un incidente. Eso siempre se había dicho. Lo que nadie me dijo nunca, lo que mi padre nunca me dijo, fue que él había sido el único que había vuelto. La culpa tiene una forma de vaciar a los hombres. Tomé la foto, doblé cuidadosamente los recortes y me fui. Dentro del coche, cerré la puerta y me quedé allí sentado más tiempo del que pretendía antes de arrancar el motor. Si mi padre viviera, quizá habría intentado perdonarlo. Quizás si hubiera hablado de ello, de lo que realmente pasó, no habría sido algo en lo que se hubiera sumergido. Tal vez. Y quizás no fue un colapso en absoluto. En aquel entonces, la verdad era fácil de ocultar. Sobre todo cuando pertenecía a hombres que trabajaban en la clandestinidad. Mis ojos volvieron a dirigirse a la fotografía que tenía en las manos. Fue entonces cuando lo vi. Mirándome fijamente, cosido en la chaqueta de mi padre, justo sobre su pecho. Perece.
Me desperté antes que Shaun. Antes que Maggie. Me quedé allí, abrazándola, mientras la noche lentamente daba paso al amanecer y la oscuridad se hacía más tenue a medida que la luz avanzaba. La mina está abierta. Entraremos hoy. Ficharemos como si nada. No estaba seguro de poder hacerlo. Dejar la comodidad del hogar, la seguridad, para volver a la mina se sentía mal de una manera que no podía explicar. Al vacío. A las fauces que ya nos habían escupido una vez. Las cosas eran diferentes ahora. La normalidad ya no me hacía sentir como si respirara. Ni como si caminara. Era como una advertencia. Cualquier sensación de rutina que hubiera tenido desapareció en cuanto nos sacaron de la oscuridad. Maggie tosió mientras dormía y se dio la vuelta. Me apreté suavemente contra el colchón para no despertarla. Luego me vestí y salí por la puerta. La confianza que tenía se había esfumado, se había perdido en algún lugar después del timbre. No quería dejar a mi familia preocupada. Quería que pensaran que todo seguía igual. Solo otro día. Después de todo, era solo otro día. Aparqué cerca de la entrada de la mina y conté los coches. 4. De Benny. De Sam. De Mike. Y del Dr. Malcolm. Llegué tarde. No demasiado tarde. El sol apenas comenzaba a asomar por el horizonte. Cuando entré al vestuario me detuve en seco. Nadie iba vestido. Mike estaba sentado en el centro, con Sam y Benny a cada lado. Había una silla vacía esperándome. «Oye, Alan», dijo Mike. «Siéntate. Necesito decirles algo». Me senté. Todos tenían el mismo rostro. Serios. Concentrados. Determinados. Como nuestro primer día bajo tierra. «Tengo algo que decir», empezó Mike. «Siento lo de ayer. Fue culpa mía. Deberíamos haberlo tomado más en serio. Ahora lo sé. Y les agradezco que me hayan salvado». Su voz era sincera. Firme. Casi reconfortante. Pero nadie más lo miraba. Y fue entonces cuando vi su ojo. No seguía su trayectoria con normalidad. Se movía de arriba a abajo, a la izquierda y a la derecha, independientemente del otro. Frenético. Desenfocado. Entonces, tan rápido como el ojo se movió alrededor, su mirada regresó a su lugar. Bloqueado en mí. «Bueno», dijo Mike, aplaudiendo, «eso es todo lo que tenía que decir. Vamos al grano». Así, sin más, todos empezaron a moverse, a ponerse de pie, a recoger sus cosas, a sacar trajes de las taquillas. El momento pasó. Mike siempre estaba al alcance del oído y no podía mencionarlo delante de todos. Entonces pensé en hablar con él. «Mike, ¿te encuentras bien?», pregunté. «Desde ayer, quiero decir». Él no lo dudó. «Sí», dijo. Tan afilado como siempre. Él sonrió cuando lo dijo. Eso lo empeoró. «Bueno. Benny», dijo Mike, alargando la palabra. «¿Cómo está tu chica?». Fue extraño escuchar ese tono. Mike no era así. Pero Benny se iluminó de todos modos, feliz de que se lo pidiera. «Está muy bien», dijo Benny sonriendo. «Sin ningún problema. Estamos ahorrando para comprar nuestra propia casa. Este trabajo ha sido fundamental para nosotros. Un año más trabajando aquí y tendremos suficiente, será la mejor casa. Se la merece».
Casi terminé de sellar mi traje y presioné la hendidura en mi pecho. El comunicador se puso en blanco. Giré la perilla. Luego procedí a terminar de asegurar mi traje. 1, 2, 3, 4. Me detuve. Me quedé sin cinta. Justo lo suficiente para terminar las otras 3 extremidades. Apenas alcanza para la cuarta. Esto no había sucedido antes. Fruncí el ceño, negué con la cabeza y me obligué a seguir adelante. Me enganché con Sam, le di el portapapeles a Benny y luego me moví para engancharme con él también. Negocios como siempre. Nos subimos al carro. Para sorpresa de todos, la voz del Dr. Malcolm se escuchó por el comunicador. Bienvenidos de nuevo, caballeros. Tengan en cuenta que me iré temprano hoy. Estarán en buenas manos. Disfruten el resto del día. Adiós. La línea se cortó. Nos sentamos en silencio hasta que se encendió el motor del carro. Debe ser algo familiar, dijo Sam. Acaba de empezar el día. Tal vez tenga una amante a la que acudir, añadió Benny, intentando bromear. Entonces Mike se rió. Nos detuvo a todos. En todo el tiempo que llevaba trabajando aquí, nunca lo había oído reír. No así, y nunca por algo que dijera Benny. Mike, ¿estás bien? Pregunté. Quizás escuché mal. Quizás fue una tos. No, dijo rápidamente. Es lo que dijo Benny. Se aclaró la garganta y añadió con voz monótona, qué curioso. El carro avanzó ruidosamente, ganando velocidad. El viaje se sintió normal. Demasiado normal. Con las mismas curvas, las mismas sacudidas, los mismos ritmos de siempre. Nuestras luces atravesaban la oscuridad, pero apenas la rozaban. No éramos nada, pequeñas partículas engullidas por una mina en constante expansión, hundiéndose cada vez más. No podía dejar de pensar en Mike. En su ojo. Se suponía que él nos guiaría. Bajé la vista a mis guantes y revisé la correa. Estaba bien suelta. Como siempre. Luego se movió. Lentamente. Sutilmente. Apretando. Y apretando. Hasta que se tensó. Me giré hacia Sam. Hacia Mike, que estaba al frente del carrito. Se habían ido. El carro se estrelló contra la pared a toda velocidad. Podía oírme respirar. Estoy vivo. Algo fuerte, gritando. Miro a mi alrededor. No hay luces. Nada. No hay nada. Los gritos se hacen más fuertes. Ahogados, luego agudos, luego insoportables. Me siento plano. Estoy en el suelo. Agarro la tierra con mis manos. Mi traje no está roto. Me doy la vuelta y me pongo boca arriba, presionándome contra el pecho. Nada. No hay sonidos. Mierda. Me doy la vuelta y trato de ponerme de pie. Estoy junto al carro. Lo uso para levantarme. Entonces me doy cuenta. Las bengalas. Encuentro la caja. La abro como un oso desgarrando un salmón. Quito la tapa. Enciendo la bengala. La mina brilla en rojo y pulsa con el aliento de la bengala. Sangre. Por todas partes. Los gritos detrás de mí. Hago girar la bengala. Benny. Él yace boca abajo contra el suelo, gritando.
Benny. Joder, Benny, ¿estás bien? Mis palabras se apagaron, ahogadas por su dolor y el chisporroteo del calor de la bengala. La bajo y lo examino. Un poco de sangre, pero no toda. Sigo el rastro a lo largo de su cuerpo. No te muevas. Estoy revisando tus heridas. Entonces lo veo. Su fémur. Le pasó la cadera. Quedó al descubierto. Carne desgarrada. Su traje estaba destrozado. Dios mío. Joder, Benny. Mierda, tu pierna. Su grito es fuerte. Luego. Se detiene. Él se desmaya. Lo sacudo. Fuerte. 2 dedos en su cuello. Presiono. Mantengo. Pulso. Está vivo. Mierda. Agarro mi cuchillo y corto la cuerda de Benny lo justo para sacar una cuerda, de un brazo de longitud. Me tiemblan las manos. No las detengo. La herida sigue sangrando. Demasiado. No se detiene sola. Mierda. Deslizo la cuerda por debajo de su pierna, alta y tensa, por encima de la herida cerca de la cadera. Lo más cerca que puedo llegar sin pensarlo demasiado. Coloqué la bengala en el suelo, junto a nosotros. Una luz roja inunda el suelo de la mina, tenue y palpitante. Apenas nos alcanza. Lo justo. Tengo que detener el sangrado. Agarro ambos extremos de la cuerda y los paso a través de su abrazadera ahora vacía. Benny, digo con la voz entrecortada. Tengo que detener la hemorragia. Esto va a doler. Por favor, lo siento. 1, 2, 3, 4. Yo tiro. Se despierta gritando. El sonido me desgarra, pero no me detengo. Me arden los ojos, las lágrimas difuminan la luz roja mientras tiro con más fuerza. Y con más fuerza. El sangrado disminuye. Luego se detiene. Él no deja de gritar. Lo ato. Mis dedos tiemblan, resbaladizos y entumecidos, cubiertos de sangre, pero lo logro. Entonces los gritos cesan. Se desmaya otra vez. Respirando con dificultad, tomé la bengala y la hice girar en un arco lento. La luz roja bañó el carro. Entonces, nada. La bengala chisporroteó una vez y se apagó. La oscuridad lo tragó todo. Joder. Sam. Mike. Mi voz se quebró. ¿Estás bien? Haz ruido. Por favor. Me agaché, buscando con los dedos la cuerda. Seguía conectado, dondequiera que estuviera Sam, la cuerda se sentía suelta. ¿Cerca? Me moví con cuidado en la oscuridad, tanteando el suelo con las botas y luego con las manos. Tenía las palmas resbaladizas, la sangre de Benny aún estaba húmeda en mis guantes. Confié más en mis pies que en mis manos. Algo se movió detrás de mí. ¿Benny? Al menos se estaba moviendo. Seguí la cuerda hasta que se tensó. Me detuve. Tiró una vez. Ruido sordo. Tirado de nuevo. Ruido sordo. Tiré fuerte. Sam se desplomó sobre mí. Caímos al suelo juntos. Él estaba cálido.
Y de repente esa misma viscosidad estaba en todas partes. Las luces parpadearon. La cara de Sam había desaparecido. Lo que quedaba de él ya no era un rostro. Tenía la mandíbula floja, los dientes apretados alrededor de la nada. Un ojo mirando donde debería haber estado el otro, fijo en mí, sin pestañear, ya sin reconocerme. Él estaba muerto. Y su sangre me cubrió. Las luces se estabilizaron. Venían del carro. Mike se sentó en el asiento del conductor. El alivio se apoderó de mí, solo por un segundo. Luego vi a Benny en la parte de atrás. La cara de Mike estaba mal. Venas negras le recorrían el lado derecho de la piel, latiendo bajo ella. Y su ojo, ese ojo, se sacudía violentamente en su cuenca, como antes. Más rápido ahora. Más hambriento. El motor rugió al ponerse en marcha. Mike no me miró. Se adentró más en la mina. Con Benny. Intenté ponerme de pie. Fue entonces cuando el cuerpo de Sam se inclinó hacia adelante. La cuerda se tensó con fuerza. Estaba siendo arrastrado. Yo también lo era. Clavé las botas en la tierra, gritando mientras mi pecho se estrellaba contra el suelo. Sin pensarlo, saqué el cuchillo y corté la cuerda. La tensión desapareció. Caí al suelo, sin aliento. El cuerpo de Sam siguió avanzando, arrancado como un pez enganchado al anzuelo, rebotando contra la piedra y dejando una mancha oscura tras de sí. Luego se fue. Estaba solo. Y sin la abrazadera de emergencia. Y Mike se había llevado a Benny. «¡Mierda!», grité. El sonido se desvaneció en la oscuridad. Me quedé allí. Llorando. En la mina. Mi linterna frontal cortó un estrecho cono en la oscuridad, pero nunca llegó al techo. Me quedé tumbado boca arriba, con la mirada perdida. No podía saber dónde estaba. No podía saber qué camino tomar. Agarré piedras y las tiré, escuchando, esperando que rodaran, esperando que me dijeran algo. Una inclinación. Una dirección. Nada. Sabía que el túnel era plano hasta el ascensor. Sin pendiente. Sin ayuda. No sabía si Mike se había adentrado más en la boca de la mina. O si hubiera salido, dejándome atrás. Vi el rastro de sangre. Sam. Los recortes de periódicos pasaron por mi mente. No recuperado. Benny todavía estaba vivo. Quizás ya estaban en la entrada. Quizás el personal médico estaba esperando. Quizás Mike lo había llevado a un lugar seguro. Tenía que creerlo. Agotado. Cubierto de sangre. Seguí el rastro que Sam dejó atrás. Guiándome hacia la salvación. O condenación. Mantuve el pequeño cuchillo en mi mano, apretándolo con fuerza. Asustado. Preparándose para cualquier cosa. Entonces lo sentí. La presión. Se metió en mi traje, presionando hacia adentro, en mis oídos, en mi cráneo. Ya no se oía nada. Yo caminé. No podía oír mis pasos. No podía oír mi respiración. La presión se intensificó. Mi faro parpadeó. Más adelante.
Una luz. No la entrada. Me acerqué más. Paso a paso. El carrito estaba estacionado al lado del ascensor. El cuerpo de Sam había desaparecido. El ascensor estaba en marcha. Un rastro de sangre conducía a él. Solo podía adivinar lo que significaba. Que lo arrastraban y lo frotaban contra la maquinaria que estaba debajo. O que Mike tuvo la decencia de traerlo con ellos. De cualquier manera. Me quedé allí. Y entendido. Habían ido más profundo. Entonces las comunicaciones crepitaron. La voz de Benny cortó el silencio, distorsionada y húmeda por el pánico. Alan, por favor, ayuda. No que quería morir. Su grito se apagó, tragado por la estática. Un ruido sordo resonó en el túnel. Micro. Este es un punto sin retorno. Tengo familia en casa. ¿Vale más la mía que la de Benny? ¿Y Sam? Me quedé allí paralizado. No sabía qué hacer. Me sentí ingrávida. Miré hacia abajo. Mis piernas se estiraron. El suelo parecía imposiblemente lejano, como si estuviera mirando a través de unos binoculares. La presión aumentó, el calor me corría por el cuello. Me zumbaban los oídos. Estaba sangrando de nuevo. Entonces, en un instante, toda la mina brilló. Cada centímetro de tierra, cada pared, iluminada con una luz blanca perfecta, no cegadora, simplemente perfectamente visible. Lo vi todo con una claridad plana e incolora, la mina desprovista de sombras, profundidad y piedad. Me desplomé en el suelo. Abrí los ojos de par en par. El ascensor se activó de nuevo. Me quedé quieto. Paralizado. Mike se acercó cojeando. Un líquido negro le manaba de la boca, cubriéndole el lado derecho de la cara. Lo miré fijamente, inmóvil. Me arrastró por el suelo. La presión que me había aplastado los oídos cesó. Pude oír de nuevo. La oscuridad regresó. Sentí que mi pecho subía y bajaba, y con eso sentí que podía moverme. Lo pateé. Se giró y me estrelló contra la terminal del ascensor. El dolor me atravesó. Mi visión se nubló. Me desmayé. Cuando desperté, Benny lloraba. El cuerpo de Sam yacía sin vida cerca. Mike estaba frente a nosotros, peor que yo, tosiendo sustancias negras. Se desplomó sobre la terminal y presionó el botón. Se desplomó sobre el borde y cayó al pozo, llevándonos a Sam, Benny y a mí con él. No me di cuenta de que estábamos todos atados hasta que fue demasiado tarde. La caída no duró mucho. Entonces lo vi. No era una máquina. Era una campana. Una campana enorme de metal, aproximadamente del tamaño de un edificio pequeño. Y entonces sonó. Timbre. Mike se convulsionó cerca de mí. Un icor negro manaba de su boca, casi tan oscuro como la mina misma, visible solo en los reflejos parpadeantes de mi linterna. Miré la campana. Su resonancia era potente. Casi sobrenatural. El sonido se sentía distorsionado, como si la propia mina lo estuviera deformando. Timbre. Mike se quedó congelado. Escaneé su cuerpo y encontré la abrazadera de emergencia. Timbre. La presión regresó. Esta vez, oí algo más, un zumbido eléctrico. Me giré y lo vi. Otro túnel,
sin marcar, que solo se reveló al mirarlo directamente. Viejas vigas de madera se alineaban a ambos lados, mucho más antiguas de lo que esperaba. Extraños símbolos estaban grabados en la parte superior, brillando con un extraño azul, como si estuvieran vivos. Vi un espejo. Reflexiones de mí mismo, de Sam. Muerto. Benny. Mike. Y se onduló. Como el agua. Algo la movió. Apareció una pequeña mano. Luego un brazo. Pero el brazo era imposiblemente largo, con demasiadas articulaciones, y se doblaba una y otra vez como una grotesca imitación de un codo. Otra mano le siguió. Luego otro brazo, articulado igual. Y otro más. Hasta que las extremidades terminaron en un enorme bulbo translúcido que era como una cabeza. La criatura se erguía sobre sus brazos, lo más erguida posible. Con una altura de al menos 6 metros, sus movimientos eran torpes, como los de un ciervo recién nacido aprendiendo a caminar. Se acercó más. De repente, uno de sus brazos alargados se disparó hacia Benny. Le agarró la cabeza. Por favor, oh no. La mano le aplastó el cráneo. Un pulso de electricidad surgió de la criatura. La energía se disparó hacia el cuerpo sin vida de Benny, aumentando su brillo a medida que viajaba. La luz siguió desde su cadáver, atravesando su brazo, hasta su cabeza. Cuando terminó, en el suelo solo quedaron cenizas. Ningún cuerpo. Ningún Benny. Con cada zumbido, su cabeza brillaba como una bombilla moribunda que volvía a la vida. Grité. Frenéticamente, miré la correa atada a Mike. Tiré del pestillo y presioné el botón. Igual que antes. La cuerda nos jaló. Pero esta vez, no me importaba nadie más. Nada de aferrarme para protegerme. Nada de intentar salvar el cuerpo sin vida de Mike de licor que lo cubría a él y a mi traje. Recé para que la cuerda me llevara, y a su cuerpo, a la entrada. Miré hacia atrás. La criatura se movía a una velocidad imposible, siguiéndome. Golpeando los muros, alcanzando lugares donde no debería. Llegamos a la curva donde Sam y yo nos habíamos preparado. Pero en cambio, el cuerpo de Sam se estrelló contra la pared, y la criatura también. Sus manos lo aplastaron. Al igual que Benny, un pulso de luz lo atravesó, dejando solo cenizas detrás. Entonces, en un instante, tan rápido como íbamos, nos detuvimos. Salí despedido hacia adelante, volando por los aires, y aterricé a muchos metros de distancia. La atadura se detuvo. Me quedé allí, sin aliento, con un dolor que me recorría todo el cuerpo. La criatura caminó hacia el cuerpo de Mike. Me puse de pie de un salto, impulsado por la desesperación y el desafío. Entonces lo oí, el disparo de una pistola. Frente a mí, la entrada. A menos de 100 metros. La luz del día la hacía claramente visible. Pero iluminado desde atrás, de pie frente a mí, sosteniendo un arma, estaba el Dr. Malcolm. Un revólver pequeño. Dudaba que pudiera salvarme, pero cualquier cosa era mejor que nada contra esa cosa. Entonces me di cuenta de que iba vestido con traje y un portapapeles en la otra mano. Alan, dijo con calma, me sorprende que hayas llegado tan lejos. Pero aquí termina todo. ¿De qué cojones estás hablando? Balbuceé. ¿Qué es esto? ¿Qué es todo esto? No lo sabemos, dijo. Se despierta cada 20 años. Simplemente, lo apaciguamos. Miró el portapapeles. 4 hombres. Un, Deux, Trois, 4.
Cada uno de ellos continúa con su linaje. Se me cayó el estómago. Siempre ha estado aquí, continuó. O incluso más tiempo. No estamos seguros. Solo sabemos que los nativos hicieron lo mismo. Y también los que vinieron después. Suspiró, casi arrepentido. Lo he estado investigando a fondo. Desafortunadamente, ahora no sé más que hace 20 años. Él me miró de nuevo. No somos malas personas, Alan. Nos aseguramos de que sus familias reciban una buena compensación. Estarán bien cuidados, preparados para el futuro. Su compensación lo garantizará. Dio un paso atrás, dándole espacio a la mina que estaba detrás de él. Así que vamos a esperar, dijo. Y te llevará. Tenía la boca seca. Será rápido, añadió. Aunque corras, no importará. Puede llevarte vivo o muerto. Levantó ligeramente el revólver, sin llegar a apuntar. Simplemente no quiero tener que matarte. Caí de rodillas, con las manos apoyadas en el suelo. Pensé en Maggie. Shaun. Yo, lo siento. Maggie. Shaun. El agotamiento me invadió. La adrenalina se me esfumó. Cerré los ojos. Oí las pisadas cada vez más cerca. Los pisotones se detuvieron. Justo detrás de mí. Miré hacia arriba. Estaba flotando encima. Al instante, sus brazos se lanzaron hacia adelante con una velocidad infernal, agarrando al Dr. Malcolm por la cabeza. Colgaba como un hombre estrangulado por una soga, luchando desesperadamente, pero inevitablemente. Sus ojos estaban desorbitados. Se abrían paso a través de la prisión de su cráneo. Se había estado mordiendo la lengua, con creciente presión, y la lengua cayó a escasos centímetros de mí. Continuó aplastando su cráneo. Sección a sección, doblándose hacia adentro sobre sí misma, hasta que se convirtió en una niebla roja. Un fuerte pulso eléctrico atravesó el brazo y regresó al cuerpo sin vida del buen doctor. Y se convirtió en nada más que cenizas. Un zumbido siguió. Luego retrocedió, desapareciendo de nuevo en la mina. La presión se alivió. Estaba solo. El canto de los pájaros inundó mis oídos por primera vez en horas. Luego el viento. Seguido del silencio. Me puse de pie. Caminé hacia mi casillero. Las sillas donde se habían sentado Benny, Mike y Sam estaban vacías. Ni siquiera me cambié. Tomé mi teléfono y llamé al 911. La policía nunca llegó. Era Hawthorne. Se sorprendió de verme con vida. Me apresuró a firmar unos papeles, un acuerdo de confidencialidad. No me fijé en los detalles. No me importó. Me revisaron los signos vitales. Igual que en el incidente anterior. Luego, aparecieron $600,000 en mi cuenta bancaria. Dijeron que todos los años después. Sin trabajo. Sin preguntas. Solo silencio. Pero necesitaba hablar. Si no fuera por mí. Sam. Benny. Mike. Fueron solo sacrificios. Hawthorne se rió. ¿Y qué? ¿Shaun no es tu hijo? Supongo que tendrás que hablarlo con las señoritas, ¿no? Haremos pruebas de ADN de ahora en adelante. Ja. No te preocupes. El Dr. Malcolm vivió bien. Las palabras no solo aterrizaron, sino que me destrozaron.
Shaun no era mío. No de sangre. Me quedé paralizado. Todo lo que creía saber se derrumbó. La vida que creía perfecta, Maggie riendo en la cocina, los cuentos para dormir, los pequeños y cálidos momentos que atesoraba, era una mentira. Nada lo había insinuado. Sin peleas, sin traiciones, sin advertencias. Simplemente, perfecta. Hasta ahora. Ella me había engañado. De alguna manera, sin dejar rastro. De alguna manera, mientras construíamos una vida que yo creía nuestra. Hawthorne se rió. El sonido fue cruel, reflejando el vacío que sentía en mi interior. No me fui a casa. Ahora estoy sentado en la barra, mirando mi whisky. Han pasado 20 minutos, quizá más. ¿Era mi padre un cobarde? ¿Débil? ¿O simplemente ardía por dentro, enfrentando algo que no podía explicar? El ámbar se arremolinaba. Lo miré fijamente. El whisky me devolvió la mirada.